Estudio Bíblico Pastoral con el Pastor Juan Kim, Pastor Principal de Misión Buenas Nuevas Chile y Director de la Escuela de Teología Buenas Nuevas Chile. Estudio de San Mateo. El día de hoy vamos a iniciar estudio de San Mateo. Vamos a buscar San Mateo capítulo 24 del versículo 1. Voy a leer. San Mateo capítulo 24, el versículo 1. Voy a leer. Cuando Jesús salió del templo y se acercaron sus discípulos para mostrarle los edificios del templo. Respondiendo él les dijo: ¿Veis todo esto? De cierto os digo que no quedará aquí piedra sobre piedra que no sea derribada. Y estando él sentado en el monte de los olivos, los discípulos se le acercaron aparte diciendo: Dinos cuándo se harán estas cosas y qué señal habrá de tu venida y del fin del siglo. Respondiendo Jesús les dijo: Mirad que nadie os engañe, porque vendrán muchos en mi nombre diciendo: Yo soy el Cristo, y a muchos engañarán. Y oiréis de guerras y rumores de guerras. Mirad que no os turbéis, porque es necesario que todo esto acontezca, pero aún no es el fin, porque se levantará nación contra nación y reino contra reino, y habrá pestes y hambres y terremotos en diferentes lugares. Y todo esto será principio de dolores. Entonces os entregarán a tribulación y os matarán, y seréis aborrecidos de todas las gentes por causa de mi nombre. Muchos tropezarán entonces y se entregarán unos a otros, y unos a otros se aborrecerán. Y muchos falsos profetas se levantarán y engañarán a muchos. Y por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará. Mas el que persevere hasta el fin, este será salvo. Y será predicado este evangelio del reino en todo el mundo para testimonio a todas las naciones, y entonces vendrá el fin. Por tanto, cuando veáis en el lugar santo la abominación desoladora de que habló el profeta Daniel, el que lee entienda. Entonces los que estén en Judea huyan a los montes, el que esté en la azotea no descienda para tomar algo de su casa, y el que esté en el campo no vuelva atrás para tomar su capa. Mas hay de las que estén encintas y de las que críen en aquellos días. Ahorrad pues que vuestra huida no sea en invierno ni en día de reposo, porque habrá entonces gran tribulación, cual no la ha habido desde el principio
del mundo hasta ahora, ni la habrá. Y si aquellos días no fuesen acordados, nadie sería salvo, mas por causa de los escogidos, aquellos días serán acortados. Entonces, si alguno os dijere, mirad, aquí está el Cristo, o mirad, allí está, no lo creáis, porque se levantarán falsos cristos y falsos profetas, y harán grandes señales y prodigios, de tal manera que engañarán, si fuere posible, aun a los escogidos. Ya os lo he dicho antes, así que si os dijere, mirad, está en el desierto, no salgáis, o mirad, está en los aposentos, no lo creáis, porque como el relámpago que sale del oriente y se muestra hasta el occidente, así será también la venida del Hijo del Hombre, porque donde quiera que estuviere el cuerpo muerto, allí se juntarán las águilas. Inmediatamente después de la tribulación de aquellos días, el sol se oscurecerá y la luna no dará su resplandor, y las estrellas caerán del cielo, y las potencias de los cielos serán conmovidas. Entonces aparecerá la señal del Hijo del Hombre en el cielo, y entonces lamentarán todas las tribus de la tierra y verán al Hijo del Hombre vinieron sobre las nubes del cielo con poder y gran gloria. Y enviará sus ángeles con gran voz de trompeta, y juntarán a sus escogidos de los cuatro vientos, desde un extremo del cielo hasta el otro. De la higuera aprended la parábola: cuando ya su rama está tierna y brotan las hojas, sabéis que el verano está cerca. Así también vosotros, cuando veáis todas estas cosas, conoced que está cerca a las puertas. De cierto os digo que no pasará esta generación hasta que todo esto acontezca. El cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. Pero del día y la hora nadie sabe, ni aun los ángeles de los cielos, sino solo mi Padre. Mas como en los días de Noé, así será la venida del Hijo del Hombre, porque como en los días antes del diluvio estaban comiendo y bebiendo, casándose y dando en casamiento hasta el día en que Noé entró en el arca. Y no entendieron hasta que vino el diluvio y se los llevó a todos. Así será también la venida del Hijo del Hombre. Entonces estarán dos en el campo, el uno será tomado y el otro será dejado. Dos mujeres estarán moliendo en un molino, la una será tomada y la otra será dejada. Velad pues, porque no sabéis a qué hora ha de venir vuestro Señor, pero sabed esto, que si el Padre
de familia pusiese a qué hora el ladrón habría de venir, velaría y no dejaría minar su casa. Por tanto, también vosotros estad preparados, porque el Hijo del Hombre vendrá a la hora que no pensáis. ¿Quién es, pues, el siervo fiel y prudente, al cual puso su Señor sobre su casa, para que les dé el alimento a tiempo? Bienaventurado aquel siervo al cual, cuando su Señor venga, le halle haciendo así. De cierto os digo que sobre todos sus bienes le pondrá. Pero si aquel siervo malo dijere en su corazón: mi Señor tarda en venir, y comenzare a golpear a sus consiervos, y aun a comer y a beber con los borrachos, vendrá el Señor de aquel siervo en día que éste no espera, y a la hora que no sabe, y lo castigará duramente, y pondrá su parte con los hipócritas. Allí será el lloro y el crujir de dientes. Hasta el versículo 51 he leído. Eh, Creo que Jesucristo quería enseñar a sus discípulos acerca de el día de venida de nuestro Señor Jesucristo por segunda vez. Aún todavía Jesucristo no ha muerto, pero antes de morir, Él quería anunciar el plan de Dios. Por esa razón, San Mateo capítulo 24 está saliendo muchas cosas. Por esa razón, es muy importante conociendo el capítulo 24 y luego guardando en nuestros corazones. Esta palabra está hablando acerca del fin del mundo, porque nuestro Señor Jesucristo estaba hablando sobre el día que, como dice el versículo 27, está escrito como esta palabra, ¿no? Porque como el relámpago que sale del oriente y se muestra hasta el occidente, así cierra también la venida del Hijo del Hombre, porque donde quiera que estuviere el cuerpo muerto, allí se juntarán las águilas. E inmediatamente después de la tribulación de aquellos días, el sol se oscurecerá y la luna no dará su resplandor, y las estrellas caerán del cielo, y las potencias de los cielos serán conmovidas. Entonces, cuando viene Jesucristo, como si fuera relámpago, ¿no? Y desde occidente, desde este hasta occidente, por un segundo, ¡boom! Y luego ya se pierde poder del sol, y la luna se mueve, y poder del cielo, y luego se caen las estrellas. Significa que cuando se pierde el poder del sol, entonces la tierra, ¿no?, inmediatamente va a cambiar ambiente, como en oscureció. Significa que no solamente
aparecerá nuestro Señor Jesucristo, sino también, ¿no? Como sistema del sol ya será movido y cambiado. Es decir, que el fin del mundo, ya un día, este planeta se quemará todo. Y luego desciende el nuevo Jerusalén, así dice en el libro de Apocalipsis. Por esa razón, el plan de Dios estaba establecido en el tiempo de nuestro Señor Jesucristo. Jesucristo iba a cargar el pecado del mundo y luego iba a ser crucificado. Iba a cancelar el precio de pecado de nosotros y luego Jesucristo iba a resucitar para que nosotros fuéramos como justificados y santificados y perfeccionados. Y luego pasando tiempo, no sé muy bien cuándo va a regresar nuestro Señor Jesucristo, porque Jesucristo, según él dice que los ángeles, también Jesucristo tampoco sabía. Únicamente tiene derecho nuestro Dios para enviar su Hijo amado al mundo segunda vez. Por esa razón nosotros no podemos decir cuándo viene. Nosotros no sabemos. Pero únicamente nosotros podemos sentir por las señales. Entre muchas señales, ya nosotros podemos entender que, así dice, ¿no? El versículo 5 estaba diciendo, ¿no? Porque vendrán muchos en mi nombre diciendo yo soy el Cristo y a muchos engañarán. Una de señales de venida de Jesucristo iba a levantar muchos falsos cristos. Entonces, ¿por qué es necesario levantar falsos cristos como falsos mesías, falsos salvadores? No sé muy bien, en Chile también había establecido, algunos dicen que yo soy Jesús Cristo en Chile, en Perú. En Perú, algunos no examiné. Pero en Corea del Sur, ¿no? Habían muchos. Creo que ustedes escucharon, ¿no? Secta Moon, como Secta Moon, es muy famoso. Él falleció. Entonces, mientras tanto que él vivía en este mundo, él creó una religión, se llama Tongilgyo. Tongilgyo es como religión unidas del mundo, ¿no? Y luego a menudo estaba dirigiendo casamiento de 1000 matrimonios en el estadio de Corea del Sur. Entonces, observando eso, siendo como Cristo, falso, ¿no? Falso. Sí o sí tiene que acompañar. Siendo falso Cristo, Sectamun, estaba convocando a muchos miembros de su religión y luego llegan a Corea del Sur o otros lugares en el estadio y hace ceremonia. Junto todo se vistieron, uno de 1000 personas y novios, novias, aunque algunos desconocieron, ellos nunca habían conocido, pero formaron como matrimonio.
Un día yo, antes de recibir la salvación, mi prima me invitó a esa religión de Sectamun, donde yo estaba viviendo en Corea del Sur. Cuando yo fui a su iglesia y una señora me explicó, decía que esta explicación doctrina no cualquier persona podrá escuchar, pero siendo primo de nuestra hermana, voy a explicar. Entonces me explicó que y en el tiempo de Adán estaba quedándose en el huerto de Edén y comió el fruto de la ciencia del bien y del mal. Nosotros hemos escuchado que ese es fruto de un árbol, porque nuestro Dios creó este árbol sobre conocimiento que sepa, ¿no? Cuando come. Entonces, la ciencia del bien y del mal. Y Eva y comió. Y también le entregó esta comida a Adán. Pero en aquel entonces, ella me explicó que ese serpiente le engañó a Eva. No es que Eva comió la fruta, sino que se unió con ella como relación. Entonces, y contaminó la sangre del ser humano por causa de serpiente. Por esa razón, y para recibir la salvación, ya tiene que creer el Cristo, se llama Munseonmyeon, es Sectamun, así decía. Aunque yo era como alumno, como no sé muy bien mi edad, pero estaba escuchando, me sentía que esta doctrina es falsa, totalmente es fuera de la Biblia. Por eso, antes de terminar la explicación, yo le dije, no quiero escuchar más. Me parece que esta doctrina es falsa. Y luego nunca regresé otra vez a mi prima. Es decir, que mi cercana de familia existe, miembro de esa religión. Y también habían muchos, ¿no? Había muchos. También en este siglo existe también todavía. Por esa razón, muchos coreanos creo que estaban teniendo algo gran orgullo para mostrar como Cristo, así estaba hablando, ¿no? Y luego a través de él y puede ser salvo. Y así estaba contando. No solamente Corea del Sur, sino también del mundo. ¿Cuántas cantidades de falsos cristos estaban hablando durante 2000 años después de morir nuestro Señor Jesucristo? Por esa razón, nosotros no deberíamos aceptar sobre enseñanza humana, sino que nosotros solamente tenemos que tener la regla perfecta, es la palabra de Dios por la Biblia, donde está escrito en el libro, nada más. No tiene que confiar ni creer, porque fuera de la Biblia viene toda mentira y todo engaño. Además, nuestro Señor Jesucristo ya señal es que Él iba a levantar como falsos cristos, ¿no? Y luego iba a escuchar
varias veces sobre guerra, así dice. Entonces, acá, como dice el versículo 6, y oiréis de guerras y rumores de guerras, mirad que no os turbéis, porque es necesario que todo esto acontezca, pero aún no es el fin. Significa que ya hay mucha guerra, hay mucha guerra, pero aún todavía no ha venido el fin, así dice. Significa que la guerra es una de señal, pero no es fin. Hay mucha señal que debería surgir en el mundo. También el versículo 7, como dice, porque se levantará nación contra nación y el reino contra reino, y habrá pestes y hambres y terremotos en diferentes lugares. Hoy en día, por medio de cambio de clima, la niña, el niño, por medio de maremoto y mucha gente murieron. Significa que siempre viene hambre por calor, por frío. De repente, en el desierto, que nunca había nevado, pero en este año o el año pasado estaba nevado bastante. También Texaco, ¿no? De Estados Unidos. Ya Texco, la ciudad. Texas, así dice, una ciudad, Texas. Y la mayoría de la gente de Texas ya clima era agradable, aunque era como en el invierno, pero podía aguantar. Pero creo que en este año ya bajó bastante, ¿no? Bajó 30 grados, bajo cero. Significa que de repente cambió clima y luego congelaba hasta agua, también de gas, se cortó de electricidad y luego algunas personas estaban encendiendo por medio de dinero, así estaba quemando para sobrevivir, ¿no? Aunque no quemaron billete 100, billete algo, creo que estaba mostrando. Con mucha dificultad estaba pasando. Pero nosotros tenemos que llamar atención que nuestro Señor Jesucristo estaba hablando algo y decía el versículo 32, estaba hablando sobre el árbol de higuera. Veamos, 32. De la higuera aprended la parábola cuando ya su rama está tierna, ya su rama está tierna y brotan las hojas, sabéis que el verano está cerca. Justamente, ¿no? Nosotros podemos decir que el árbol de higuera, eso es, se refiere a Israel. Un día Jesucristo estaba diciendo, ¿no? La piedra que está quedando sobre piedra para formar de edificio de templo de Jerusalén iba a derrumbar, no se quedará nada de piedra encima de piedra. Significa que Jesucristo profetizó que iba a derrumbar el templo de Jerusalén
y también la ciudad de Jerusalén. Cuando iba a derrumbar todo completo y pasando años, un día otra vez va a tener su rama está tierna y brotan las hojas. Significa que pasando tiempo después de ser derrumbado Israel, iba a establecer otra vez el Israel. Investigando 14 de mayo de 1948, fue independizado Israel. Aunque casi durante 2000 años perdieron derecho y territorio y todo completo. Por esa razón, durante 2000 años vivían filisteos en el terreno de donde está viviendo en Canaán. Pero de repente, entre los israelitas tenían un deseo de regresar a Sión. Sión es como se refiere Jerusalén, regresando de Europa después de terminar Segunda Guerra Mundial. Y luego, después de terminar de guerra, Segunda Guerra Mundial, ya independizó 14 de mayo de 1948. Desde aquel tiempo hasta ahora estaba permaneciendo, ya teniendo rama. Estableció otra vez el país Israel. Por esa razón, en nuestro siglo, como en nuestra época, ya estamos observando que ya está cumpliendo muchas cosas, guerras, también hambre, cambio de clima, estableciendo el país Israel. Y luego falta una cosa, porque está hablando sobre profecía de Daniel, como dice, ¿dónde está escrito sobre Daniel? Acá dice, ¿no? El versículo 15, así dice. A uno dio cinco, esto es, ya, 24, ya. El versículo, ¿cómo dice? 15. Por tanto, cuando veáis en el lugar santo la abominación desoladora de que habló el profeta Daniel, el que lee, entienda. Entonces los que estén en Judea huyan a los montes. Así dice, ¿no? Ya significa que acá aparece una condición más. Un día un anticristo va a presentar dentro del lugar santo, puede decir que yo soy Dios. Así va a decir. Pero en este momento no existe el templo de Jerusalén. Todavía no está formando el templo de Jerusalén. Por esa razón, entre los judíos ya están preparando materiales para edificar el templo de Jerusalén. Están teniendo candelabro de oro que estaba haciendo ellos. Y luego convocó a los tribus de Leví para formar levitas, sacerdotes,
también preparando la vaca alazana, la vaca que estaba usando para ofrendar al Señor. Significa que entre los israelitas están listos para adorar al Señor, para formar el templo de Dios. Únicamente en el lugar de templo de Dios ya está permaneciendo el templo de Musulmán. Por esa razón, cuando haya derrumbado, directamente va a reedificar el templo de Jehová en Jerusalén. En este año había guerra, ¿no? Durante como 3 semanas por ahí, con Israel, y los filisteos estaban disparando misil, mucha cantidad de misil dispararon hacia Israel de filisteos, y luego Israel por medio de avión estaban lanzando misil para destruir los edificios. Por eso murieron mucha cantidad de gente. Nosotros, o yo personalmente, no necesario nosotros, ¿no? Personalmente yo creo que un día iba a derrumbar este templo de Musmani y luego iba a construir el templo de Jehová. ¿Para qué? Para que salga un falso Cristo y iba a decir que yo soy como Jehová, Dios, etcétera, ¿no? Ya, resumen. Es decir que está pronto, pero no sabemos cuándo viene nuestro Señor Jesucristo. Pero nuestro Señor Jesucristo dice que como si fuera un hombre para defender a los ladrones, tiene que velar, así dice. Pero por lo menos, lo más importante es recibiendo la salvación, creyendo el Evangelio, siendo justo, porque cualquier momento que venga Jesucristo, ¿a quién busca? ¿A los pecadores? No. Al venir por primera vez Jesucristo para buscar a los pecadores, pero segunda venida de Jesucristo no para los pecadores, sino que para los salvos, para llevar, rescatar, arrebatar al cielo. Por esa razón, ¿no? Lo más importante es preparando para recibir nuestro Señor Jesucristo. Aunque viene hoy o mañana, cualquier momento que venga Jesucristo, ya para recibir Jesucristo, su corazón debe ser limpiado. ¿Cómo puede limpiar su corazón a la gente? Por medio de creer en la sangre de Jesucristo, que había limpiado todos nuestros pecados, purificado una sola vez para siempre, habiendo obtenido eterna redención. Aunque no sabemos muy bien la fecha, pero confiando en la palabra del Señor, esperando a nuestro Salvador, nuestro Señor Jesucristo. Eso es nuestra fe, nuestra vida de creencia. El día de hoy, hasta acá. Oremos. Señor, le damos gracias, Señor, porque cada día Dios nos da esa bendición, que nosotros podamos escuchar la palabra de Dios y compartir, escudriñar su palabra. Jesucristo antes de morir estaba profetizando que un día iba a regresar al mundo para llevar a los salvos, justos. Por eso nosotros podemos agradecer al Señor porque Dios había anunciado el Evangelio dándonos perdón eterno
y dándonos la justicia de Dios por la gracia del Señor. Señor, bendiga a todos los que están escuchando esta palabra para que tengan ánimo de vivir por la fe. También bendiga al mundo para que más cantidad de gente que reciban la salvación a través de nosotros que predicamos el Evangelio. Gracias, Señor, por permitir el día hoy esta clase. Oramos en el nombre del Señor Jesucristo. Amén. Gracias por la participación, todos.